Buenas tardes con todos, bienvenidos a esta nueva transmisión para el clan de artistas VR. En esta ocasión tenemos a Abraham Martínez. Él es un animador que se especializa en motion graphics. Ha trabajado para canales de televisión como Fox Sports, MTV, Nickelodeon, y así como algunas casas productoras haciendo dirección de arte, videoclips, visuales, comerciales y paquetes gráficos. Y actualmente se encuentra produciendo contenido para NBC Universal. Y hace algunos meses, Manuel me contó que desde diciembre más o menos empezó a trabajar con Quill en VR. Entonces, él va a hacer un breakdown de uno de sus proyectos y además nos va a hablar un poco de cómo empezó en esto del VR. ¿Ok? Entonces, los dejo con ustedes a Abraham. Bienvenido, puedes empezar tu presentación. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues, primera vez que hablo sobre el tema acá en VR. Y bueno, gracias por darle el tiempo y las ganas, ¿no? De hacer una comunidad VR. Y si bien es una herramienta nueva que tiene muy poca gente lo está usando, pues está súper chido que desde la lengua hispana, pues tenemos como hacer un canal, ¿no? Hola, como ya me presentaron, soy Abraham Martínez, soy motion designer, principalmente trabajo para televisión y bueno, vamos a- como les voy a hablar un poco cómo de alguna manera hay similitudes de cuando yo estaba aprendiendo motion, en este caso cómo estoy aprendiendo Quill y cómo diseñar cosas en VR y tiene como algo similar, ¿no? Poner una pequeña presentación. No sé si la ven por ahí. En cualquier momento ustedes pueden desactivar sus micrófonos, perdón, activar sus micrófonos y preguntarle lo que sea a Abraham con respecto a lo que esté hablando. Eso es todo. Sí, si tienen alguna pregunta, me interrumpan. Me gusta más como que sea una charla, no tanto como yo solo hablando, ¿no? Bueno, pues hola de nuevo. Soy Abraham Martínez y hago motion design para televisión. Otra vez lo estoy diciendo. Y bueno, todo comenzó cuando yo vi MTV. Creo que MTV fue eh, pues una gran referencia, sobre todo de arte, tanto como en animación y como en los videos que pasaban. Creo que fue algo icónico. Y pues me llamaba mucho la atención. Y yo en aquel entonces no tenía ni idea de cómo se hacían las cosas, ni tampoco tenía idea de que me iba a dedicar a hacer animación, ¿no? Y bueno, fue como algo que yo quería hacer, ¿no? Trabajar en MTV. Bueno, y estudié diseño gráfico. Eh, no tanto porque ya supiera que me quería dedicar a esto, sino porque mi familia todos son diseñadores. Entonces yo, de alguna manera, yo tenía como, pues ya cierta noción que me quería dedicar a algo, eh, pues de alguna manera como incluido con el arte. Y bueno, cursando la carrera, me di cuenta ya en el último semestre que pues en la carrera y tanto en la ciudad que nací, pues iba a tener dos opciones por la cual trabajar, o iba a ser diseño editorial o diseño web. Y la verdad, ninguna de esas dos opciones me gustaba para nada. Hasta que descubrí After Effects. Justamente este es algo parecido a cómo descubrí After Effects. Esta era la pantalla de inicio en el 6.5. Imagínense de qué año estamos hablando. Y pues nació un hobby para mí, un hobby nuevo, que empecé a hacer animación, pero totalmente, eh, pues, totalmente como hobby. O sea, no lo hacía yo intentando ser como ganarme la vida de esto. Hay que entender que en el 2004 el Internet estaba en pañales y no había los recursos que tenemos ahorita. O sea, en el 2004 pensar que estamos haciendo este live streaming es totalmente una locura, ¿no? Pensarlo en el 2004. Ni siquiera existía ni YouTube, ni Facebook, ni nada de eso. Creo que solo existía MySpace y solamente lo utilizaban las bandas para subir. Y bueno,
Y empecé como a moverle al After Effects totalmente autodidacta y algunas páginas como de las primeras, que ni siquiera eran tutoriales, sino que te mostraban pasos. Una de ellas es esta que está aquí. Y me sorprende que hasta la fecha todavía está online. Si pueden checarlo, creo que esos tutoriales o pasos que subían estaban como muy avanzados a su época. Este tipo ya hacía cosas con partículas y cosas súper locas. Eh, pero eso que tiene que ver con el VR, pues lamento, eh, lamento decepcionarlos, pues no tiene nada que ver, o sea, realmente son como dos ambientes distintos, pero existen ciertas similitudes, ¿no? Creo yo que son herramientas demasiado versátiles. O sea, el After Effects tienes una salida para televisión, tienes salida para web, o sea, incluso mucha gente utiliza After Effects para animar cosas en UI, que me parece como también súper loco. Y lo mismo pasa con el VR, ¿no? O sea, pues puedes hacer algo en 2D, pero también lo puedes hacer en 3D. Y yo creo que el VR también funciona como un tanto como un lienzo que crea experiencias, ¿no? Y sobre todo la curva de aprendizaje creo que es como similar también. Eh, si bien yo me acuerdo que After Effects no era como tan intuitivo, eh, creo que de alguna manera también tiene como cierta similitud con VR porque una vez que aprendes a hacer una cosa, eh, creo que se convierte en una metodología y la vas agregando a tu librería de habilidades, ¿no? Y también algo que son como muy, tienen algo en común, es que son difíciles de explicar, ¿no? Yo en el 2004 cuando hacía After, eh, me- pues, siempre surgen como estas preguntas, ¿no? Entonces me decían, entonces, ¿eres animador 2D? Pues no exactamente, más, no tengo la disciplina de un animador como alguien que trabaja en Walt Disney o que tiene como la noción de hacer animación tradicional, pero tengo los fundamentos, ¿no? Entonces me dices, bueno, entonces haces Flash. Eh, no, tampoco. Bueno, entonces editas video. Si bien la herramienta es parecida, no, tampoco. Es algo totalmente distinto, algo nuevo, ¿no? Y bueno, ahora con el Quill recientemente, pues es como, la pregunta es como realidad virtual. O sea, hay muchas preguntas sobre todo como el nombre realidad virtual es como muy potente. Este, hay muchas inquietudes, ¿no? Si te dedicas a lamento decepcionarlos, no tengo ninguna metodología, no tengo ningún proceso como marcado de cómo hago las cosas en VR. Eh, triste, ¿no? Pero lo que sí les puedo recomendar es que de las dos cosas con las que pueden empezar es copiar y experimentar. O sea, creo que eso es como el primer paso que pueden dar si quieren incursionar, ¿no?, en el VR. Y en cualquier otra aplicación, creo que esas dos cosas son como fundamentales, ¿no? Y bueno, eso es como mi introducción. Y ahora vamos a entrar al quill. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor. Y bueno, voy a entrar al quill. Ahí sí lo ven un poco. Sí, ahí se ve. Ok, bueno, esta es como una de las escenas que empecé a hacer en Quill, totalmente, pues, viendo como los tutoriales básicos, pero este ya fue como eh, un proyecto totalmente personal, ¿no? Eh, la casa del Kame House en Dragon Ball, que es icónica, ¿no? De la infancia. Y bueno, o sea, esto no lo creé de la nada, obviamente. Aquí tengo las referencias tomadas del anime.
Y pues me propuse a recrearlo, ¿no? Recrearlo en un ambiente 3D, pero que tuviera como las características de, como de ilustración del anime, ¿no? Y esto es lo que me refiero con yo con copiar, ¿no? Pues esto es algo que ya estaba hecho, pero sirve como práctica y empezar un poco a poco desarrollar habilidades, ¿no? Esto no tiene absolutamente animación. Yo en aquel entonces no, no sabía cómo animar en Quill todavía, pero funciona. O sea, si te piden una ilustración, pues es una herramienta súper poderosa, porque una vez que ya tienes la ilustración, por así llamarlo, porque esto no es ni ilustración ni modelado 3D, eh, pues tienes distintos ángulos, ¿no? Y lo puedes aplicar conforme lo que tú quieras, ¿no? Eh, bueno, y esto lo hice totalmente, no tuve ningún, o sea, más que las referencias y empezar a ver cómo copiarlo, ¿no? Si nos alejamos, es el clásico, eh, como el domo del cielo. Y después esto que vemos aquí es el agua, ¿no? Empecé haciendo como justamente este gradiente, vamos a llamarle HDRI. Hay que entender que también yo vengo de también un ambiente 3D y como es más fácil para mí pensar como si estuviera en Cinema 4D, por ejemplo. Este, y pues nada, empecé haciendo como el entorno. De hecho, ahí como no quedó tan, me faltó ese hueco. Una Sí, pregunta, Abraham. Ese fondo, esta esfera, ahí todavía no le has hecho, o bueno, nunca le hiciste una imagen 360, sino que es simplemente malla, ¿no? sí, no, porque no tenía ni idea de que eso existía. Ok, Pero bueno, si quieren lo hacemos para que de alguna manera eh, vean que cómo vas agregando conocimiento y vas agregando como habilidades conforme vas haciendo cosas en Quill. Por ejemplo, aquí yo tengo esto. la- Lo tengo como, o sea, ni siquiera tengo tantos layers. O sea, me agarré como a hacerlo como de manera muy, pues sin ningún tipo de metodología ni nada. Pero entonces lo que voy a hacer es esto, lo voy a poner en un nuevo layer. ah, ya es que en la casa mismo tienes todo. Sí, ajá, como no, ni siquiera sabía hacer layers ni nada. Ah, ok. Es- sí, es como mi manera de trabajar como muy dispersa. Claro, para los Entonces, que no han usado todavía Quill, o sea, en las otras charlas hemos visto cómo los otros speakers ya directamente lo han usado para animar, ¿no? Y cosas ya bastante complejas. Aquí Abraham nos está mostrando más bien, como él dijo, no es como una especie de ilustración, porque el Quill no es necesariamente para animar, sino que también puedes hacer estas ilustraciones en VR, por decirlo así. sí, entonces, y, ay, mm, no me acuerdo. Sí, o sea, se puede hacer como una imagen 360 de esto y en lugar de tener todos estos polígonos consumiendo, pues, recursos de la máquina, pues lo puedes, cortar, ¿no? Es aquí en Capture y Es me en voy Capture, sí. ajá, y me voy en 360. eh, O sea, yo no lo he hecho, pero creo que es en 360, ¿no? sí, 360 y aquí, pero en rectangular, no me sale. No, eso yo sí no he hecho para nada. Sí, no, yo lo hice una vez y justamente porque me di cuenta que mi escena empezaba como a batallar, ¿no? Como por pero creo que es en 360, sí debe ser, no, sí, no, debe ser este. Claro, aquí lo que está tratando de hacer Abraham es que cuando uno hace esta especie de esferas, lo hace con demasiada malla.
Entonces la compu, el programa puede empezar a volverse lento porque tienes demasiada información. Entonces lo que se hace es tomar una foto en 360 de esa imagen y luego la vuelves a importar y ya te queda ahí una esfera sin mallas porque es simplemente una imagen y ahí optimizas bastante el archivo. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Will, y aquí ya lo guardé. Entonces, por ejemplo, ya esto lo puedo desactivar y esto también. Y lo que hago es, bueno, importar una imagen, es esta, y importo como, me lo importo como, no como 360, pero a ver, vamos a hacerlo otra vez. Y aquí vamos otra vez a... Tampoco, no No, sé. la verdad es que yo tampoco sé exactamente cómo es, Y yo sí pero lo he hecho. Bueno, ahí te les voy a enseñar otro, otro ejemplo sí, donde sí lo, claro, en sí, el que sí ya lo esté logré. hecho. Pero bueno, o sea, esto es como lo que hice. Y pues nada, o sea, traté como también de jugar un poco con el agua. Si ven aquí desaparecen como si fueran las olas, ¿no? Porque tampoco no sabía animar en aquella época. Y la casa, pues la fui como tal cual, o sea, la fui, veía lo que tenían las referencias y pues iba copiando, ¿no? Iba calcando. Este, Eso que mostraste ahorita del agua, eso es con una característica del brush, ¿no? Que yo tampoco lo he usado, pero es sí, chévere porque como que dibujas y solo se va a ver en la posición en la que lo dibujaste. Y cuando te es, giras es como que se va desapareciendo. sí, por ejemplo, digamos, vamos a hacer como un ejemplo aquí. Y, por ejemplo, aquí tengo esta parte de la cámara, ¿no? Que es el visor. Entonces puedes empezar a pintar, cuando le das vuelta desaparece, porque solamente va a actuar en esa parte del, o sea, ese brush solamente va a funcionar en esa parte del, de la escena, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es un poco esto. Claro, yo recuerdo que vi eso por primera vez en una de esas ilustraciones de Goro que, que hizo como las cuatro estaciones. Entonces Ah, se claro, sí. ponía en un punto y se veía verano, en otro invierno y así. Súper chévere. Sí, 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 súper. Y bueno, la isla la hice con este método, que es como una recta normal, y lo que hice fue como duplicar con el joystick derecho y solito empieza como a duplicar la misma línea, y seleccioné todo esto y volví a duplicar y se fue como el que pasa es que tengo el, hacerlo otra vez, que tengo el, también se me olvida quitarle esto. Este es el que te deja pintar solamente en una cara, ¿no? Y bueno, hice esto y seleccioné todo y se fue en duplicarlo. Y sobre esto empecé como a manipularlo con el Grab Tool.
y ese era un poco, ¿no? Como y sobre eso empecé a pintar, por ejemplo, el césped, ¿no? Em, entonces ya tienes un relieve ahí más o menos. Y con esta opción de piquen, empecé como a cerrar los huecos, ¿no? Más o menos eso fue lo que hice. Y, por ejemplo, las palmeras, esa también, o sea, los hice como de manera como muy, eh, pues, pues no lo pensé tanto, sino que más bien, veía como la palmera y más o menos sabía que esto lo podía hacer con un stroke y con esto otro stroke, y lo que hice fue, pues, tal cual hacer hacer como el tronco de la palmera, accionaba, y entonces aquí empezaba como a deformarlo un poco, ¿no? Y bueno, y las hojas, ay, y las hojas, con este brush también es como muy este brush es súper, útil, porque no es como un disco, pero tampoco es súper raro esta herramienta. Entonces, era un poco tal cual lo que hacía un stroke, y sobre ese stroke empezaba como a deformar con el Pinken and Tool, entonces lo que hacía era como un poquito como esto, ¿no? Y de igual manera empezaba como a deformar, por ese empezaba como a hacer otros, ¿no? Y si no queda, pues lo que puedo hacer es igual hacer una línea recta y empezar a deformar. Creo que esa es una herramienta como muy poderosa, o sea, hacer algo recto y empezar como a deformarlo. Creo que es una de las maneras que más me acostumbré como a trabajar, porque igual, o sea, me facilita más como modelo un poco en Cinema, ¿no? En 3D, pero aquí es súper rápido porque en 2 strokes ya tienes una hoja en una palmera, ¿no? Súper rápido. Entonces, ya tienes una hoja, entonces lo que haces es aplicar con el gatillo que tienes acá, en el control, sosteniéndolo y empiezas como a duplicar, ¿no? Y bueno, ahí tienes, obviamente esto es súper rápido, pero es prácticamente lo que hice. Y después, ya teniendo la figura o la silueta como tal, pues, era un poco empecé como a pintar, ¿no? Y utilizando los blending modes, pues, te sirve mucho para darle un retoque más, no quede tan plano, ¿no? Y listo. Este, un poco se parece como a Bob Ross, pero en 3D. Y bueno, así fue como lo hice, o sea, fue como bien intuitivo todo. No no utilicé como tanto, como metodología, ni tampoco eh, preparé cosas antes, sino que lo iba haciendo conforme lo que iba viendo y conforme lo que iba copiando, y ya fue todo. Por ejemplo, aquí en estas partes donde hay sombra, lo que hice fue tal cual, más o menos veía un color que se le asemejara un poco como no sombra tan fuerte, y esto es o sea, este es un stroke con la herramienta plana. Entonces, digo, no sé si sea como mejor o no, pero, por ejemplo, yo he visto que mucha gente lo que hace es como seleccionar, duplicar y sobre eso pintar. Entonces, para mí no se me hace como muy complicado porque justamente como no trabajaba con una metodología, pues
prefería utilizar un stroke y pintarlo. Creo que eso depende de la cosa o el objeto al que quieras sombrear, porque ahí como le hiciste está súper bien y optimizas full porque solo estás usando ese Sí, stroke que tiene casi nada de malla. Pero si es ajá, un personaje, por ejemplo, y tiene su brazo que es cilíndrico, ahí tal vez sí funcione mejor eso de duplicar el sí, layer para sí, sí, generar la sombra. sí, por ejemplo, si tienes ya como algo más, pues algo más irregular, porque en este caso pues es una recta, ¿no? Entonces, pero si tienes ya algo más irregular, pues sí, mejor, este, pintarlo, o sea, duplicar y pintar, como en este caso. Sí, sí, para que se note como la diferencia más marcada. Pero bueno, ¿alguna otra cosa que quieren ver de aquí? Aquí. Estas, las ventanas, como hacía el gradiente, tal cual era era el stroke, y en plano, o sea, sobre ese pintaba, o sea, o incluso en el mismo color, solamente cambiaba el blending mode a screen y listo. Súper, súper rápido. Y las, Sí. Ah, yo tal cual, en este caso sí lo que hice fue, o sea, había cosas que sí los iba como machando, pero, por ejemplo, el agua, ese sí fui en un color pick, tal cual tomé el color y y y lo repliqué. Y lo demás, pues sí fue como, por ejemplo, las palmeras, pues no son exactamente iguales, pero sí, más o menos buscaba como hacía un color pick como más o menos, si no me gustaba, pues lo cambiaba, ¿no? O sea, lo hacía o menos saturado o más saturado, pero más o menos sí tenía como esa referencia como O sea, lo vas de viendo primaria. como un poco al ojo, ¿no es cierto? Vas probando para ver los colores que van empatando. Sí, 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 sí. Por ejemplo, en esta parte, pues las líneas casi no se notan, y acá, pues sí eh, se notan un poco más. Pero sí, o sea, tal cual fue como que, pues, más o menos un color que se asemeje y ya. O sea, o sea, es como todo tan no utilicé tampoco una paleta como tan fija, pero sí, o sea, voy observando y copiando, ¿no? ¿Algo más? pero, Ujú. pero ese de ahí es en este caso porque, bueno, en el otro proyecto que vas a mostrar, el del vampiro, en ese de ahí sí me imagino que Ah, sí, usaste ahí tus sí. colores, claro. Ajá, sí. Si quieren, abrimos ese proyecto. Recuerden que en cualquier momento pueden hacerle preguntas a Abraham. No tengan miedo de activar los micrófonos. Bueno, aquí está lo que les comentaba. Este es tal cual, hice lo mismo, es el mismo proceso como de hacer la esfera, y aquí sí tomé la foto, pero más que no recuerdo con cuál era, pero es en Capture 360, pero no recuerdo si es como, no, ya me acordé. Creo que a la hora de importarlo, Cuando ajá, pones hay que importar, ahí darle clic arribita, ajá, es, y ya. Sí, sí, sí. sí, 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 Y ya. O sea, y esto te consume nada. claro, es una sola imagen. Pero o sea, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta en cuanto a la optimización, porque si vas a la pantallita de esa optimización hay varios ítems. Y ese de las imágenes tiene que ver con algo, no me acuerdo
qué exactamente era. No sabía que existía estéreo, que también Ah, eso ya no tengo idea de qué es. sí. Es que más bien como que, por ejemplo, este te lo deja como solamente en una cara, ¿no? Pero en estéreo creo que sí te deja, te hace volumen como por ejemplo de las nubes. Ah, ok. Pero bueno, vamos a hacer la prueba ahorita. Bueno. Este, este es un proyecto que hice también para el Quill Weekly. Ponen como es un grupo donde ponen en Quill y cada semana ponen un tema. Y bueno, yo hice este. Y el tema era Vampire on the Sun. Y bueno, esto fue lo que a mí se me ocurrió. Aquí en este caso particular, empecé a bocetar en Procreate y, o sea, más o menos quería ser como un vampiro motociclista y empecé a bocetar, ¿no? Porque yo tengo un problema cuando entro al Quill, este, cuando, por ejemplo, a mí se me hace como más fácil tener un limbo, o digo, un canvas en blanco y ya sé lo que voy a dibujar o lo que voy a diseñar o lo que voy a hacer en un cuadrado, ¿no? Lo que pasa en Quill es que es un limbo, tal cual, es un infinito en blanco, entonces es súper abrumador porque pues, no sabes qué hacer a la hora de estar en el set, ¿no? Un poco se parece a esa escena de Matrix donde van por las armas, así. Entonces como que es súper intimidante y no sabes cómo qué hacer. A mí lo que me resulta es como tal cual, meter algo y copiarlo. En este caso, pues, eh, primero diseñé el personaje y después lo metí y viendo la referencia, pues fue que empecé como a trabajar, ¿no? Porque se me hace mucho más sencillo. Hay gente que trabaja directamente en Quill, pero a mí no me funciona tanto eh, esa manera. Y bueno, aquí sí animé, que realmente, pues, el único que se mueve, pues, Puedes es el blanco. bajarle, Ay, puedes perdón, bajarle perdón. Sí, porque se escucha súper alto. Disculpen ustedes. Ay, Creo que arriba hay un botón para eso, ¿no? sí. No estoy seguro. Lo quería deshabilitar por completo, pero Ahí, sí, ahí. aquí fue lo que animé un poco y que realmente no es como tanta animación. O sea, esto es realmente pues el motociclista nunca avanza, ¿no? O sea, solamente se mueve de izquierda a derecha y ya. Y, y más bien lo que se mueve pues son las líneas y da como la sensación de que se está moviendo, ¿no? Este, pero ya en el diseño del personaje, pues pues tal cual, o sea, lo fui como viendo lo que había dibujado y viendo como la mejor manera como de tener como un approach hacia eso, ¿no? Por ejemplo, la cara, cabeza, pues sí la hice con un stroke, con solamente un stroke, con con el cubo. Tal cual, o sea, fue como un stroke en línea recta. Más corto. Y sobre eso empezaba a deformar. Creo que esa es, si acaso, esa es la manera como en la que trabajo, si se lo puede decir, empezar sobre una figura base y sobre esa base empezar como a deformarla. Y bueno, ahí más o menos esa es la forma de la cabeza. Y por ejemplo, para hacer el pelo, pues ahí sí ya, por ejemplo, si lo podía solucionar con esta otra herramienta, pues lo hacían, ¿no? Ahí más o menos. O pintando directamente también. O sea, también puede ser como un shortcut.
Y pues nada, o sea, iba viendo más o menos lo que tenía, lo que había dibujado. Y pues sí, o sea, y con muy pocos strokes ya tienes pues el cabello. Por ejemplo, aquí sí, aplicando. Y si es curvo, pues ya. Pues un poquito ahí. Y por ejemplo, esta parte, pues veía la nariz y era como que, ay, no sé cómo hacer esa parte. Igual, o sea, no me complicaba tanto. Y lo que hacía era como, pues, una nariz, por ejemplo, de así, y ya, tienes una nariz medio que se ve. Pero bueno, ahí vas como también ver un poco también o sea, los vértices ayuda también como para tener idea de qué volumen tiene y qué distancia tienen entre sí los objetos. Y antes no existía esa opción de ver el wireframe del objeto, ahí sí era súper difícil. Bueno, a mí me tocó que ya, o sea, cuando Claro, recién compré, a mí me tocó que ya. De hecho, sí entraba y veía como todo. Y yo decía, es que no me gusta cómo se ve. Y de hecho, cuando sacaba una captura, se veían. Pues ya claro. entendí que era como que, bueno. Pero sí, o sea, súper ayuda. Pero es súper chévere, ¿no? Como con esas poquitas herramientas y con poquitos strokes ya tienes rapidito la cabeza de un personaje. Sí, o sea, y si se fijan, pues obviamente no es totalmente igual, pero me sirve mucho de referencia como para ir como viendo como qué figura es esto. Bueno, esto lo puedo hacer con un stroke, por ejemplo, rectangular, o me puedo ir sobre este stroke, ¿no? Entonces, también es súper válido como hacer esto, ¿eh? O sea, yo varias veces lo he hecho. Por ejemplo, bueno, pues aquí ya tengo el antebrazo y aquí acá, digamos que con recto, ¿no? La manga. Y ya tienes un brazo con dos strokes. O sea, súper rápido. Claro, Sí, bueno, y como ven, aquí hice como dos, la de frente y la de perfil. Ahí más o menos se ve. No, sin claro. tanto detalle, simplemente es un boceto como para irlo desarrollando. Pues más o menos así fue como lo hice. Y bueno, detallitos, por ejemplo, lo que hacía era un poco el color picking y me iba como un medio tono. Si más o menos calzaba, pues va a ser como esto. Por ejemplo, y no todo tiene que tener volumen tampoco, o sea, muchas cosas son como meramente referenciales para que esto te dé idea de que es Para una nariz, ¿no? claro, crear la ilusión. Ujú, exacto. O sea, no, es un poco entre dibujar y modelar en 3D. Por ejemplo, aquí lo que pudiera hacer era con esto. Bueno, ya tenemos las cejas. Es como súper, sí, intuitivo y una vez que aprendes como las herramientas básicas, es como que empiezas a pensar, esto lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer así. Casi, casi que ya ni siquiera
ya ni siquiera piensas tanto, sino como que actúas y la mano y se vuelven uno. Por ejemplo, aquí yo le puse lentes, pero por ejemplo, puedes hacer igual los ojos. Hola. Hola, 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 hola. Hola, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, hola, hola. Ahí está. Sí. Ya, ¿qué tal? Tengo una pregunta muy sencilla nada más. Sí. ¿Cómo haces ese duplicado en serie El duplicado en serie, con shortcuts del control de los auriculares? por ejemplo, cuando hago esto, tú dices esto, ¿sí? Ajá. Ah, Tú ok. haces, tú haces con el joystick, creo que decías, pero no sé Sí. cómo le haces así eh, rapidísimo. sí, por ejemplo, lo que haces es primero hacer un stroke, lo Ujú, seleccionas ujú, y bueno, si tienes los joysticks, ves que en tu lado, bueno, la mano izquierda tienes dos gatillos, ujú. uno, el de abajo y el de arriba. El del índice y el del medio. Ajá, exactamente. Bueno, el del índice, cuando ya lo tienes seleccionado, lo presionas y con el medio del otro joystick lo jalas y ya se duplica. Entonces, cuando ya lo posicionas, simplemente con el joystick a la derecha empieza a duplicar solito ¿El joystick del control izquierdo o derecho? del derecho a la Derecho. palanquita. ¿Vas presionando algo? No, al no, mismo o sea, tiempo? una vez que ya duplicaste, por ejemplo, este es lo que voy a duplicar, ¿no? Entonces, con el gatillo del índice y con este lo muevo y ahí queda, ¿no? Sí, Entonces ya no tienes que preocuparse simplemente con el joystick a la derecha, empieza a duplicar solito. manteniendo presionado el del índice del izquierdo y No, el del medio del no, de la simplemente con la palanca hacia la derecha empieza a duplicar ya automáticamente, solito. automáticamente, exactamente. Por ejemplo, si vas a hacer algo radial, o sea, haces esto, y yo lo que hago, cambio por ejemplo, el anchor point, Ujú, y digamos que duplico hacia la derecha, ¿no? ya. Ahí. Entonces, nada más con el joystick hacia la derecha, empieza solito a duplicar. Oh. Y ya, hasta tienes ahí presente. Sí, para los que han utilizado Illustrator es como cuando haces control D o lo mismo, ¿no? Haces Sí, una copia o haces algún movimiento y luego simplemente control D, control D, control D y ya te vas duplicando. Lo que ya sé. hace es como duplicar la última acción que hiciste, sea rotar, copiar o lo que sea. Qué genial. Muchas gracias. No, no. Súper. La pena Dale, que es si no, como ilustrador. Ujú. Sí, sí. Si no tienes ninguna otra duda, puedes mutear nomás tu mic para que no se escuche el ruido. Y ah, para todos, ¿no? Cuando vayan a hacer una pregunta, activan sus micrófonos, preguntan y luego lo desactivan, para que no se escuche luego el ruido también en la grabación final. Y bueno, aquí estoy haciendo el hermano casi gemelo de este. Pues sí, o sea, prácticamente pues es súper fácil o sea, una vez que ya sabes como las herramientas básicas, es súper intuitivo. Magdalena, ¿quieres preguntar algo? Pero tienes activado tu micrófono. Ok, ahí lo desactivo. Claro, ya hiciste otro rostro más. Sí, ¿no? Y por ejemplo, o sea, aquí le puse como algo de barba de 2 días. Ujú. Entonces,
tal cual, con la misma herramienta de pintar, pues, y si ves que no, que está muy fuerte, pues le bajas aquí la opacidad, pues ahí está, más o menos, da la ilusión. Sobre todo es eso, o sea, también tener en mente que, pues, muchas de las cosas, pues, es jugar un poco con la ilusión, ¿no? De cómo se ve. mm, no necesariamente tiene que ser como súper específico, simplemente con que dé la ilusión de que es una sombra. Por ejemplo, eh, esta sombra yo la hice así, mm, súper básica, pero sin embargo, pues da la ilusión de que es una sombra, o sea, no tiene que ser exactamente que se le vea aquí el puro, no, o sea, simplemente es abstraer como las cosas y lo más importante de algo, ¿no? Claro. Oye, y otra ventaja, por ejemplo, que veo en Quill es, por ejemplo, si ahorita tú quisieras hacer que no sea un solo motociclista, sino que sean varios, los duplicas y incluso ahí ya puedes ir modificando los rostros o pintando las motos de manera diferente. Ya tienes varios Sí, personajes en un mismo mundo. O sea, con una misma estructura, pero con diferentes características. es Y súper correcto. chévere porque eso lo hace súper rápido. Sí, o sea, aquí, pues, o sea, aquí ya lo tenía como, ay, este, ya lo tenía súper, ay, se me fue todo. No sé qué pasó, qué hice. Acá. No me di Sí. cuenta. Ah, Em, sí, o sea, puedes duplicarlo, por ejemplo, aquí se me duplicó sin querer, pero, o sea, puedes como, una vez que ya tienes algo hecho, pues lo puedes duplicar y, por ejemplo, si algo no te gustó, lo puedes cambiar o lo puedes, hacer diferentes poses hasta que tienes algo que ya con lo cual trabajar. Pues ese es un poco. Por ejemplo, aquí yo tenía como antes de animarlo. Siempre guardo como antes de ponerme a animar algo, siempre guardo un backup de lo que. Y ya, si de alguna manera, pues aquí ya, pues no me gustó nada de cómo estoy animando, pues me puedo regresar y pues y tengo la base, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, la moto, pues más o menos está igual. Pensaba como bueno, ¿qué elemento, qué figura puede ser De hecho, tiene errores. Si se ve, no le puse esta suspensión, que no la tiene. Pero, o sea, es como súper fácil como ver y empezar como a replicar y todo esto con herramientas como súper básicas. Las salpicaderas, por ejemplo, las hice con el mismo método de la isla de, de Dragon Ball. Por ejemplo, igual. em, Hice un stroke y duplicaba. Sobre esto lo quisiera seleccionar y con el grab, pues iba moldando, ¿no? Como más o menos aquí, pues hacía esto un poco acá, hasta que ya más o menos lo moldeaba hasta que ya me gustara, entonces ya, sí lo dejaba. Y, bueno, me preguntaban también sobre la paleta de colores. Este, pues realmente no soy tan como tan exigente con la paleta de colores, simplemente, por ejemplo, la tuve de referencia como para tener el sunset, para tener como el atardecer. Y pues prácticamente esta era como mi paleta y lo que, por ejemplo, la motocicleta la iba probando así de que, pues en negro no me encantaba porque se perdía, entonces en azul tampoco, hasta que fui probando, por ejemplo, lo que hacía era como que ya tengo como este color que sí me gusta, que originalmente lo había puesto en negro, tampoco me gustó porque pues es como muy contrastante, ¿no? Entonces no se ve nada de lo que hay aquí. Entonces, fui probando hasta que pues, caí como en este morado.
Y lo que sé era como que, pues no, o sea, no me gusta. Entonces lo que iba haciendo era como, bueno, voy a probar como con este color, hasta que di con el más o menos un verde que, que sí se diferenciaba del suelo con el, y tampoco era como tan brillante ni tampoco tan oscuro. O sea, juego mucho con el color picking. O sea, tomo el color y voy como cambiando, bueno, tal vez menos saturado o más saturado, hasta que ya caigo en algo que me gusta y pues lo aplico. Y por ejemplo, aquí en esta parte, bueno, empecé a modelarlo, ¿no? Y pues, tenía el brazo y hice el otro brazo. Todo eso estaba como en el mismo color, por ejemplo, negro. Entonces empecé como a ver, ok, pero si el sol está acá, esto no tiene que estar negro, ¿no? Tiene que tener como algún tipo de reflejo del sol. Entonces, igual como fui seleccionando y pintando con los blending modes, hasta que ya, hasta que quedaba un color más o menos que me gustara. Aquí, por ejemplo, este también tiene como un error, aquí debería ser negro, pero pues no lo hice, porque pues no se iba a ver, no me, o sea, de alguna manera me gustaba cómo se veía, pero tampoco me disgustaba, ¿no? Entonces, pero si ustedes quieren hacerlo como súper detallista, súper realista, lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí, en este caso, em, lo correcto sería pues agregarle un layer que tape pues esa parte, ¿no? Que es pues de color negro, ¿no? Se vería como mucho más realista. Por ahí más o O lo menos. duplicas y lo pintas de negro también. Ajá, también. Lo que pasa es que aquí como ya lo animé, no quiero como... Ah, ya está animado, claro. Pero sí, o sea, una vez que ya está animado también lo puedes duplicar y eh, lo puedes pintar. ¿Alguna otra duda sobre este? ¿No? No, ¿O yo algo no más que tengo quieran como... ninguna. No sé, Miguel, tú si tienes algo que decir de esto. Sí, bueno, la animación aquí, bueno, no quiero como clavarme tanto porque sinceramente no me siento como tan capaz de explicar animación. Pero, por ejemplo, solamente animé pues voy a apagar este layer. Si se fijan, solamente animé como las líneas y un poco como la capa, ¿no? Del capa o bufanda o lo que sea del personaje. Y bueno, pues lo hice así de manera como muy, muy básica. Por ejemplo, lo que hice fue duplicar un layer. Se dupliqué 12 layers, por ejemplo, que son el mismo. Le puse loop y ya con la herramienta de Grab Tool, pues le das play y lo que puede hacer es un poco. Pues lo puedes como. Es que creo que solo está seleccionando un frame. O sea, creo que tienes que darle play y seleccionar mientras está dando el play y luego le haces el grab. Ah, sí, porque solamente me está agarrando un. Ujú. O sea, no, pues podrías dar, o sea, le das play sin hacer nada todavía, o sea, ahí le das play, usas la herramienta de selección
y seleccionas mientras se da play. Ah, bueno, pero ahí también, ¿no? Sí, o sea, Ahí también funciona. se va agregando esas distorsiones, por ejemplo. Ya, o sea, no. O sea, obviamente si para más exactitud y todo eso, pues lo recomendable es hacerlo cuadro por cuadro. Por ejemplo, y puede ser así. Entre menos cuadros tengan mejor. Ah, claro, ahí vas cuadro a cuadro, es mejor. Sí, también, o sea, puede ser como Porque la otra también es en lugar de usar el grab, usar el otro, ¿cómo que se llama? El notch. Ese también hace esas formitas. claro, sí. Y bueno, y la parte en donde se mueve, por ejemplo, ese fue directamente con el transform. Por ejemplo, ponía un keyframe de transform de estos, de ejes. Pone aquí otro. Entonces, simplemente lo hubiese a un lado y que sea lineal, porque si no se ponen como step. Súper rápido, pero ahí tienen, ¿no? Un poco. Bueno, vamos a abrir otro para el taxi. Este fue un proyecto que también tiene que ver con Akira Toriyama. Encontré este dibujo y pues me gustó mucho, o sea, me gustó como que todo era súper compacto y súper cute de alguna manera. Entonces decidí como recrearlo también. Y bueno, empecé haciendo un boceto que no funcionó, pero más o menos ya me daba la idea de cómo iba a ser la forma, ¿no? Y después tuve este otro esqueleto, tal cual fue con la misma herramienta. Y lo que hacía mucho era como, s- como son muchas líneas curvas, lo que hacía era, por ejemplo, ok, esto debe ser como un óvalo. O sea, empezaba a pensar como si lo fuera a hacer en 3D. Entonces se me ocurrió, bueno, pero voy a hacer primero la mitad. Y, por ejemplo, empecé como a hacer pues, una línea recta primero. Y ok, sobre eso, es un poco así, ¿no? O sea, más o menos que se le asemeja. Y por ejemplo, esto lo duplico y más o menos ahí veía si me daba o no. Este, y hice muchas pruebas hasta que realmente pues ya me quedé con esta forma que más o menos fue la que me gustó, que se asemejaba un poco. Y empecé a crear el esqueleto, ¿no? Del carro. Y nada, empecé como a cerrar lines. Entonces, únicamente referencial. No me gustaba cómo quedaba, pues lo que era recto y sobre eso empezaba a deformar, ¿no? Es como mi manera que me gusta trabajar. Y pues más o menos ahí veía si daba, si no daba. Y bueno, ya que tenía como la base del óvalo, pues lo que hacía era como, bueno, pues lo voy a duplicar. Y esto debe ser como más pequeño, ¿no? Esto es como más
tal cual, más modelado, un poquito más técnico. Si se puede decir que, pues, técnico. Pero más o menos empezaba como a ver y empezarme a imaginar cómo iba a ser la segunda cara o lo que hacía muchas veces era como que lo ponía, o sea, más o menos en el ángulo, ya que tenía como la forma base, y pues empezaba como en la referencia también a posicionarla como si fuera, ¿no? Más o menos como el ángulo, y bueno, o sea, bueno, aquí debe ser como un, un óvalo, pero más o menos lo que hiciera como aquí, funcionaba, más o menos ahí la forma. Sí veía como que, bueno, no me gustó tanto. Esta parte, pues sentía que como que no caía como tanto en línea recta, entonces lo que hacía un poco como accionar esta parte, más o menos, ¿no? Este, y esta parte, pues de la de atrás me la inventé también, o sea, porque eso realmente pues no se ve que sea así, solamente se alcanza a ver la salpicadera y pues la inventé, o sea, un poco siguiendo como esta lógica de si el coche va así, pues debe tener una pronunciación un poquito más plata, por así decirlo. Entonces, igual línea recta y con el Grab Tool empezaba como a deformar. Y, por ejemplo, ya que tenía como esta forma, pues más o menos decía como que, bueno, aquí va a ir una rueda, acá otra rueda. Aquí solamente se ven dos, pero a mí se me hace como raro que fuera como una moto. Pues yo le puse dos llantas. Entonces más o menos veía como que, bueno, esto tiene que estar como por aquí y esto tiene que estar como por aquí. Y esto tiene que estar como por aquí más o menos. O sea, no es tan exacto. Y bueno, ya esto lo tenía como referencia. Y después lo que hacía era como que, bueno, esto tiene como medio recto, pero aquí tiene una curva. Ahí sí no sabía cómo hacerlo ni nada. Entonces lo que hice fue, ok, voy a copiar este cuadro, más o menos. Pues más o menos ahí sí queda o no. De nuevo con el Graph Tool. Formé un poco. Un poco más pequeño. Y ahí más o menos, ¿no? O sea, esto es como súper rápido, pero te vas dando una idea bueno, esto va a ser como el esqueleto de lo que va a ser el coche, ¿no? Igual seleccionaba, pues más o menos Sí, ahí. Abraham, pero eso que estás haciendo es lo que tienes ahí atrás, ¿no? El que está a la izquierda. ¿Cuál? ¿Este? O sea, el que está del lado izquierdo de la imagen, que vendría a ser como el esqueleto. Sí, sí, o sea, así fue como más o menos lo hice. Pero aquí yo tuve como un problema, porque yo dije, no, pues es más fácil hacer la mitad para no hacer todo y para que todo quede como muy, este,
como muy simétrico. Entonces lo que hice fue la mitad, pero después dije: "No, pero ¿cómo voy a hacer la otra mitad?". Entonces lo que hice fue exportarlo como, como un objeto 3D, y en Cinema lo que hice fue darle simetría y lo volví a importar. Ah, ok. Sí, Porque acá también pero se puede, solo que también es medio complejo. ajá, sí, como no hay una opción de simetría, ojalá algún día, hay un stroke de simetría, eso sería como genial. Pero bueno, o sea, también, o sea, yo también por quererme verme listo, por así decirlo, pero, pues, al final de cuentas, pues, dije: "No, o sea, mejor lo hubiera armado todo desde acá", ¿no? Pero es conforme uno se sienta también, o sea, no hay ninguna regla. Claro, si conoces otras herramientas que te facilitan lo que vayas a hacer, está bien. Sí, sí, sí. Pero más o menos, o sea, prácticamente eso fue lo que hice. Este, pues, un poco más como generando como el esqueleto por ejemplo, en esta parte, pues sí me la inventé. Por ejemplo, aquí sí lo que hice fue esto, como no sabía cómo hacer esta parte, entonces lo que hice fue, bueno, aquí debe ser una recta, pues debe ser como un poco como el Volkswagen, ¿no? Como que terminan en curva. Entonces, más o menos así lo hice, y entonces ya le hice esta caída para seguir como con la línea, ¿no? Pero bueno, sí se entiende más o menos cómo fue como el proceso. Claro, Este, sí. nada, solamente hice como la salpicadera de atrás, como este hueco, y pues nada, empecé como tal cual a hacer este, no sé cómo se llama la hojalatería a esto, Sí. el chasis. Bueno, y de igual manera era como la forma en la que lo hacía. Duplicaba y hacía un mesh, totalmente, pues, improvisado. Y, por ejemplo, la primera parte en la que empecé como a trabajar fue sobre las puertas. Entonces, más o menos, o sea, decía, bueno, ya teniendo una puerta, pues va a ser como más fácil todo. Entonces, lo que hacía era tomar esto, duplicaba, porque si no, pues si no me quedaba y quedaba todo deforme, pues tenía dónde regresar. Entonces, tal cual lo posicionaba, o sea, poner esto en un nuevo layer para que se le bajaba la opacidad. Y entonces, hacía era como tomaba esto y veía como más o menos, bueno, es que esto debe tener como la, la puerta. Entonces era como que, bueno, aquí lo voy a posicionar y esta debe ser mi puerta, ¿no? Entonces, volví a seleccionar todo y con el Grab Tool pues, iba haciendo como un poco como jugando con plastilina aquí. ¿Sí? Y ahí, bueno, ahí más o menos, ¿no? Ya quedaba contento. Ah, perfecto. Y después, por ejemplo, hacía, bueno, ¿cómo voy a hacer este, los marcos de las puertas? Entonces era como que también hacía esto. Y es mucho más fácil, como ya tenía el esqueleto, pues pues, realmente era como rellenar, ¿no? Como colorear. Sí, y después del otro lado quise poner un poco más complejo, pero el mismo, la misma manera con lo que hice, formaba.
de arriba. Más o menos. Siempre tomando, pues, el esqueleto como guía, ¿no? Y bueno, ahí está, una puerta. Este, y así me la fui llevando, o sea, por partes, así que por autopartes. Y esos bordecitos que tiene el carro son cada uno un stroke, ¿no? O Sí, sea, aquí se nota ahí también también. cómo, pues, iba empezando también, porque, pues, se ven como muy irregulares y todo. Y esto, pues, lo pude haber solucionado de manera como muy fácil. Aquí sí duplicar, pues, pintar, ¿no? Y ya me hubiera quedado mucho mejor, pero bueno, uno va aprendiendo conforme. Pues, eran así los bordes, ¿no? También. Okey, y por ejemplo, aquí, pues sí, no tengo como nada que duplicar. Claro. Sí, Pero entonces eso es lo que hace que ese proyecto en especial sea súper pesado por toda esa malla como la que tienes en la puerta, es correcto. en Sí, la parte de abajo. O sea, todo sí, sí, eso, sí, eso que hiciste con la puerta en la parte de abajo lo hiciste en todo el carro. exactamente. Claro, ahí ya Entonces, pesa se bastante. vuelve se vuelve una cosa súper pesada. Y, por ejemplo, los vidrios, lo que hacía era como que con la misma, este, herramienta esta de La stroke, que desaparece. exactamente. Ponía como en más o menos en azul. Y aquí sí jugaba mucho pues, con el randomness que te da como cuando tienes la opacidad, y hasta que no me quedara algo como que más o menos funcionara como vidrio. Ay, no puedo, ay, se me pierde. Bueno, este, por ejemplo, aquí. Igual ese fue uno de los detalles como más hasta el último lo hice. Pero, por ejemplo, y aquí ya le ponía, por ejemplo, el reflejo. Muchas veces lo que hacía era como, mm, add, y tal cual lo pintaba, ¿no? O A si una veía que, rayita aparte. ajá, y si no, lo que hacía era como un poco, pues, también jugar con la misma, con esta opción de que solamente se vea de un lado. Lo que hacía era como más, Claro, se ve chévere. ahí más o menos. Pero bueno, eso lo dejé como hasta el final. Claro, Este, igual esas cosas que tienen opacidad se ven súper chéveres ya si vas a verlo como video en 2D, pero hay que recordar que si lo haces como experiencia para el VR, o sea, ahí mismo ahorita que lo estás viendo se ve un poquito de ruido en las sí, ventanas, pero, hace un dithering ahí. ajá, pero en el Quest, tengo entendido, yo no lo he visto aún, pero justo Daniel Peixel nos contaba que en el Quest eso de ahí casi que se destruye, se ve súper pixelado. Sí, sí, sí me Entonces ha siempre que... pasado. A ver, Ah, creo que si no, creo que cuando haces la captura también se nota. no sé, si se ve Sí, ahí. ahí se ve, sí, ven el ruido. Sí, pero igual creo que en el Quest se ve ¿Se ve peor, peor? por lo que tengo Uf, entendido. Ajá, que las opacidades okey, okey. no se llevan para nada con el Quest. Sí, sí, sí. A mí, a pesar de eso, cómo queda aquí, me gusta cómo se ve, Claro, pero sí, 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 en el Quest, quién sabe cómo funciona. Y, pues nada, así fue como fui haciendo todo el coche, tal cual como por partes, y por ejemplo, la salpicadera,
Todo fue haciéndolo así. Oye, algo que me di Ujú. cuenta es el color que tienes aquí es diferente al que tienes ya en el post. Eso tú lo hiciste luego en After o algo así, le cambiaste el color. Sí, le puse como unos efectitos ahí como Ah, para ok. de saturación, así, que creo que me gusta más cómo se ve aquí, Ah, ok. pero bueno, ahí. Y por ejemplo, para hacer los brillos también, pues, apliqué lo mismo, ¿no? O sea, voy a seleccionar rápido solamente el amarillo y, pues, en Screen, en Blending Mode, pues, lo quisiera pintar, ¿no? Muy leve, o sea, nada más para que dé como la ilusión de que es como brillo. Y se fijan aquí como también tengo como otro brillo, Ujú, pero un ese ya es shade. con ¿no? Igual que solamente se vea como incluso así puede ser. Y desaparece. Y lo que quería hacer también era como, pero no, ya no me daba ni la computadora ni, Sí, sí. era como hacer que también tuviera como, pues, eh, em, los medios tonos, ¿no? Que también tuviera como, entonces ya tienes como los reflejos. Oye, pero tú sí has usado o ahora último has usado la herramienta de optimización para eso o no la has usado para nada. Eh, lo he utilizado muy poco, o sea, por ejemplo, es que sí, depende mucho también la forma en la que estés como haciendo, porque, por ejemplo, lo último que hice sí me destruía todo, entonces era como, Claro, si tiene bastante y le bajas ajá, mucho, sí. se nota ahí Por muchísimo. ejemplo, aquí no sé, por ejemplo, si le pongo la mitad, a ver, No ¿se se ve notó. bien? Ujú, Sí, no, cuando estaba haciendo esto ni siquiera sabía que esa opción estaba, ¿no? Y son claro, cosas que vas descubriendo poco a poco, ¿no? Si no te metes y empiezas todos los días como un poquito, claro. y y sobre todo es que es tal cual, o sea, muchas cosas ya las hago como intuitivo, o sea, ya no pienso en cómo voy a hacer esto, más bien como que me dedico a, pensar un poco con cómo voy a resolver este problema, o dedicarme más como si se ve artístico, no se ve bien, ¿no? Entonces, es un poco como eso. Y bueno, aquí ya, pues, hice los espejos, hice la antena, todo lo que veía que podía como sumarle. Algunas cosas sí las hice muy simples porque no tenía como tanta no valía la pena como tanto hacerlas. Los focos, sí fue como súper, eh, sí le invertí bastante tiempo. Igual también tiene como esa opacidad que en Quest se ve muy feo, Claro. pero bueno, esto lo hice aparte, o sea, no lo pinté directamente en esta parte. Bueno, aquí pueden ver más o menos cómo lo hice, tal cual, el faro. Mm, Entonces, por ejemplo, vamos a recrearlo, tal cual, si era, pues, una media esfera. Es así, y después lo que hacía era como esta es mi manera de hacer semicírculos, ¿eh? O sea, mucha gente, o lo que yo he visto es que hacen como nada más así un stroke y ya claro, sobre eso, que funciona también, pero, por ejemplo, a mí me gusta un poco más tener como control como de qué tan curvo es. Yo lo que hago es como, hago primero
que no es perfecto, ¿verdad? Pero o muchas veces lo que hago es que busco un punto en el cual sí haya como, por ejemplo, aquí, que sí es un círculo. Entonces, lo que hago es como uso el grid como guía. Más o menos, que dé como y moví un poco como el anchor point y empecé a duplicar. Y listo, ya tengo una media esfera. Y ya sobre esto empezaba como a pintarlo, ¿no? También, por ejemplo, ahí, más o menos. No, no tan. Por ejemplo, esto ya me lo traía aquí, más o menos lo ponía, quedaba o no. Y ya, o sea, no es como tan complicado. Aquí, por ejemplo, hice como detallitos, ¿no? Que nadie va a ver, pero que también quiere ser como también un point of view de como si estuvieras manejando el carro. Y pues, palanquita, pedales, ¿no? Incluso las viseras. Pero sí, este proyecto me gustó mucho cómo quedó también. Y sí, sí fue como un pensar como todo cómo iba a funcionar. Y no sé cómo andamos de tiempo, si ya me pasé. No sé, Miguel, ¿cómo vamos? Uy, Súper bien toda tu explicación, en verdad está muy completa y en general creo que una de las cosas que más nos aportaste el día de hoy fue como ciertas herramientas desde lo básico hasta un poco más lo complejo también y creo que esto también va a despejar varias dudas de las personas que recién estén iniciando porque también hay muchos que todavía recién están empezando a manejar la herramienta y no, estuvo genial, ¿para qué? muchas gracias. Les voy a enseñar este último proyecto, nada más ya para terminar, rapidito. Este proyecto fue, es- a mí me gusta también mucho un poco el concept design. Y hice fue tomado de un artista que se llama, de la República Checa, que se llama Michal Kvak, no sé cómo se pronuncia, perdón. Pero bueno, si pueden checarlo, o sea, ese es su Instagram. Él hace mucho concept design y hace mucho environment. Y un día vi su trabajo y me impactó. Entonces vi esta foto y dije, wow, eso en un ambiente 3D va a estar increíble. Y tal cual tomé esa imagen y la empecé como a replicar. Y, y pues lo subí y lo tagué, le di el crédito y el tipo me escribió así súper emocionado de que cómo lo había hecho, se ve increíble. O sea, me gustó mucho, ¿no? También como esa experiencia de también traer trabajo de otros artistas llevándolo a esta experiencia, ¿no? Y fue como muy grato también. También tiene un montón de aplicaciones, lo puedo ver claramente en Concept Design, en un montón de aplicaciones para contar historias, ¿no? Para diseñar. Entonces, sí es una herramienta como bien, bien poderosa. Si bien ahorita, pues, por ejemplo, yo lo estoy haciendo por puro gusto, ¿no? Yo no me dedico como a hacer esto. En algún punto, pues sí me va a dar como yo sé que de alguna manera, pues me va a redituar, ¿no? Porque, pues, y si no me reditúa, también está increíble porque, pues, la paso muy bien aquí, creando
pues estas experiencias, ¿no? Lo recreé tal cual y solamente le agregué un poquito de esta animación y pues hice unas capturas, por ejemplo, como de la ciudad y medio post-apocalíptico, ¿no? Eh, Algo que se me olvidó agregar fue como em, el cohete ese que se ve ahí. Por ejemplo, lo podemos agregar. Yo lo quería hacer con esta herramienta y daría un super tiempo aquí. Bajar en super sólido. No sé si se vería como. Bueno, algo así, ¿no? Pero bueno, o sea, este es como un bonus nada más. Pues igual lo hice sí, aquí se ven como las, las esferas y solamente lo pinté. La niebla es un efecto, o sea, aquí no hay, bueno, aquí sí puse otra opacidad para hacer como las nubes un poco. Por ejemplo, la niebla no existe tal cual, o sea, no, es un otro eh, ilusión, así decirlo. Nada más. Lo que haces es como copiar, por ejemplo, color, hago color pick, por ejemplo, y con la herramienta para pintar, yo usaba o overlay o multiply, muy leve. Y eso ya te da el aspecto, ¿no? Como de que hay niebla. Y bueno, preguntas, dudas, comentarios. Y no sé si alguien más tenga alguna duda. Eh, o sea, a mí me parece súper chévere este tema del concept art, ¿no? Porque ya hemos visto durante todas estas charlas que hacemos animación o con las de ahora de Abraham que pueden hacer ilustración basadas en ilustraciones 2D de algún otro artista que sirve bastante, como él dice, para experimentar, para practicar y luego aplicarlo en proyectos propios, ¿no? Que salgan de tu imaginación. Y es súper chévere eso. Y también tengan en cuenta para los que no trabajan aún en Quill o en ninguna herramienta de VR, que esta herramienta es súper intuitiva, ¿no? Porque ya vemos que Abraham ha trabajado desde, ¿cuándo? Desde diciembre me habías dicho, ¿no? Desde diciembre, sí. Sí, desde diciembre él ya consiguió sus equipos y empezó a trabajar y este es el resultado de él, que 6, 7 meses, 8 meses y súper chévere. Entonces, eso, que la herramienta es súper intuitiva y que pueden aprender súper rápido, porque el Quill tiene poquísimas herramientas con las que puedes trabajar y puedes empezar a crear tus proyectos. No sé Más o si menos, Miguel ¿qué quiere tiempo? preguntar. Sí, sí, sí. Más o menos, ¿qué tiempo te toma hacer cada uno de estos artes? Por ejemplo, este me tomó como 4 horas, 5 horas más o menos. El del taxi sí me tomó, y sí me tomó como un par de días, pero, pero sí, o sea, eso es un proyecto un poco más complicado. Pero sí, o sea, es una herramienta muy rápida. O sea, por ejemplo, el del vampiro lo hice en un día, o sea, menos de un día, o sea, creo que fueron como eh, ya horas así laborales, entre comillas, fueron como 4 o 5 horas también. O sea, o sea, sumándole una hora de sketch que hice, menos de una hora, o sea, es una herramienta muy rápida, o sea, no, eh, creo que es una herramienta como muy sencilla, pero que la puedes complicar como tú quieras, ¿no? Y la puedes ocupar también para un montón de cosas. Eh,
Y para mí sí me ha cambiado también como la manera de trabajar, ¿no? Y de pensar, entonces, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer, o qué aplicación podría tener esto? Este, sí, es como, sí me llegó a cambiar como, aunque siento yo todavía que no soy como tan experto en el quill, pero tomando el tiempo que llevo, también es como que, órale, o sea, llevo pues menos de un año y ya sé cómo hacer pues una ilustración o algo, ¿no? Simplemente por las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, si ustedes están dudando un poco si se compran el equipo, si vale la pena, vale la pena, ¿no? O sea, tal vez no te va a dar dinero, o sea, no te va a dar como trabajo como tal, pero en algún punto, o sea, esa habilidad te va a poner por encima de otra gente, ¿no? O de otra aplicación que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, sí es como algo bien valuable, ¿no? Sí te pone en otro nivel. Y más que nada como que te ayuda a cambiar tus procesos mentales de trabajo, ¿no? O sea, algo que me gustó mucho de la parte de, sobre todo del vampiro, me parece genial cómo vuelves a lo básico, o sea, todo diseño de personajes por lo general parte desde una geometría, parte desde simplificación de formas, abstracción de las formas, todo ese concepto de menos es más. Entonces creo que eso ayuda bastante como entrenamiento, digamos, también para tu trabajo diario, digamos, o sea, tú lo puedes practicar dentro de este software y a la vez te ayuda también para que luego en digamos como en trabajos o en una cuestión más profesional también lo apliques. Y algo que también me gusta mucho es que tal vez de manera inmediata no consigas como recuperar en el caso de que compres uno de estos headsets o de estas gafas de manera inmediata, pero algo que me gusta mucho es que sí se puede empezar ya a lucrar con este tipo de herramientas porque si tú combinas tus procesos puedes desarrollar piezas finales que sí son parte de tu trabajo. Entonces sí cobras también por eso. O sea, por ejemplo, si tú diseñas todo o bocetas dentro de este universo, dentro del Quill o del Medium, y luego lo exportas a Photoshop o lo exportas a algún software 3D y le das ciertos tratamientos, terminas con una pieza de muy alta calidad, que a la final también la puedes vender. Sí, o sea, o sea, a lo que yo me refería como un poco con eso es que no te va a dar como un trabajo inmediato, ¿no? O sea, no es que de que ya tienes el, el equipo y ya sabes cómo manejarlo, no. Pero sí, obviamente sí se puede como sacarle provecho, ¿no? O sea, obviamente si te dedicas a hacer como escultura 3D, pues sí, eso es una super herramienta, ¿no? Y sí, te pone, o sea, simplifica tanto las cosas y a la vez, por ejemplo, a mí también me creó como eh, ver las cosas, por ejemplo, si quiero hacer algo, lo voy a tratar de llevarlo, por ejemplo, de algo que es 2D, voy a tratar de pensarlo no nada más como si fuera 3D, sino como, bueno, y entonces, ¿qué experiencia tendría esto, no? O sea, tal vez, por ejemplo, yo solamente diseñé el vampiro y en el caso exacto del vampiro, solamente hice como el personaje, pero lo demás, el entorno, todo eso, pues fue como lo que fue agregando en el quill, ¿no? Que también eso también es un valor agregado, que creo que eso no monetariamente no tiene como valor, pero sí tiene un valor, como de habilidad impresionante, o sea, eso no es, creo que es invaluable. O sea, la manera en la que tú puedes llegar a trabajar y pensar, ¿no? O sea, te va a cambiar la manera en la que tú haces los procesos también, ¿no? O sea, te va a, okey, puedo hacer esto en 2D y después meterlo a 3D, pero sí, o sea, es una super herramienta. Súper chévere. Sí, a mí también me parece súper chévere porque aunque no seas una persona que ha trabajado en 3D, el quill te ayuda bastante a comprender ese espacio 3D. Porque así seas ilustrador, si has trabajado en Photoshop o en Procreate,
O bueno, como yo siempre digo, ¿no? Este quill para mí es como el Photoshop en 3D. Simplemente porque estás ilustrando, estás dibujando luces y sombras, no es que las tienes ahí. Y es súper chévere para eso. Eh, y eso, no sé qué más. Si quisieras decir algo más, Abraham. Pues nada, muchas gracias por la invitación, gracias por contemplarme. Me encanta que haya un canal así, que sea en español, y que pues nada, ahí va un poco la comunidad creciendo, ¿no? Y eso me entusiasma, ¿no? Me emociona, pues ver que acá de este lado del mundo también como ganas de hacer como las cosas, innovar, ¿no? Sobre todo, y como crear una comunidad como está tan padre, ¿no? O sea, también la comunidad VR siento que es como que se diferencia de otras comunidades, creo que es como más, eh, no sé cómo decirlo, como más cálida. Y nada, es compartir información, ¿no? De cómo hacemos las cosas, ¿no? Eso es súper vital. También, pues, de nuevo, muchas gracias por la invitación y espero, pues, ir avanzando, ¿no? Y ir mejorando también mis procesos y también como ir mejorando mi técnica y que me inviten otra vez, ¿no? Y poder mostrarles algo realmente como súper único o algo muy pro o tal vez a lo mejor algo que hice que se me redituó, ¿no? Entonces me gustaría compartirlo, claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, haber aceptado esta invitación. Igual siempre sabes que serás bienvenido al canal, al servidor, a la comunidad para que muestres tu trabajo, alguna otra técnica o algo que nos quieras enseñar. Simplemente ahí nos ponemos de acuerdo y concretamos otra charla contigo. Muchísimas gracias por mostrar todo lo que nos mostraste hoy y ya será hasta una próxima ocasión. Gracias.